Dios les bendiga, queridos hermanos de Teología Paulina. Hoy vamos a tener una enseñanza muy especial. Hoy estamos terminando un estudio que he estado compartiendo con respecto a los viajes misioneros del apóstol Pablo. Y hoy vamos a estar hablando de uno de los más importantes, que es el cuarto viaje misionero. Digo yo que es importante porque es un viaje que encierra varios temas polémicos, precisamente porque no podemos encontrarlo como está en el primero, segundo y tercero en los Hechos de los Apóstoles. La Biblia no describe con detalles el cuarto viaje misionero del apóstol Pablo, aunque tenemos cierta información para poder creer en él. Así que hoy vamos a estar hablando acerca de este tema. En primer lugar, queridos hermanos, necesitamos, antes de hablar sobre el cuarto viaje misionero del apóstol Pablo, necesitamos hablar sobre el tema de las cartas pastorales. ¿Por qué razón? El cuarto viaje misionero del apóstol Pablo no aparece en los Hechos de los Apóstoles. Lucas no registró el cuarto viaje misionero de Pablo. Por lo tanto, las únicas fuentes que nosotros tenemos para poder tener una idea de cuáles fueron los lugares que Pablo visitó, precisamente son las cartas pastorales y también las otras fuentes que tenemos son textos primitivos del siglo I y II que hablan de Pablo, textos extrabíblicos que mencionan su cuarto viaje misionero y su segunda prisión, y es a partir de ahí de donde vamos a armar la lección del día de hoy. Sin embargo, nosotros tenemos que entender algo. Nosotros tenemos que comprender que las cartas pastorales han sido puestas en tela de juicio desde ya hace bastante tiempo, aunque debo de admitir y debemos aclarar que nunca fue un tema de discusión de la iglesia primitiva, ni siquiera en los primeros 5 siglos la iglesia se cuestionó que primera y segunda de Timoteo y Tito hayan sido escritos por Pablo. No obstante, con los estudios de lo que hoy se llama la alta crítica o la crítica textual o lo que se llama la teología liberal, se ha venido a poner en tela de juicio si Pablo realmente es el autor de las cartas pastorales, y se han venido presentando un bagaje de argumentos en contra de la autoría paulina. Es muy importante, queridos hermanos, que entendamos que este viaje misionero de Pablo va a depender muchísimo de estas epístolas, y por lo tanto tenemos que entender que necesitamos comprobar si realmente estos textos son de Pablo o no. Pero ahora, ¿cuáles son los argumentos que se ponen en contra de las cartas pastorales? ¿Y por qué se ha puesto en contra de esto? Bueno, en primer lugar, tenemos que mencionar algo. Las cartas pastorales tienen una gran diferencia en cuanto a lo que es el estilo de escribir, precisamente porque son los únicos textos de Pablo que no desarrollan exhaustivamente doctrinas. Pero esto tiene mucho sentido porque precisamente tenemos que entender que las cartas pastorales son el escrito de un pastor a otro pastor, y en este caso no se necesita exponer las doctrinas fundamentales del cristianismo, explicar doctrinas, porque se supone que las personas a las que están recibiendo las cartas son personas que dominan a profundidad la doctrina cristiana. Por ejemplo, Tito y Timoteo son dos de los más grandes discípulos de Pablo. Tito era un discípulo tan capaz que inclusive Pablo lo envió a Creta y lo envió a Corinto a arreglar problemas de esas dos iglesias que fueron muy difíciles. Era una persona muy capaz, ni qué decir de Timoteo, que también él era apóstol. Entonces, las cartas pastorales no necesitan explicar doctrinas precisamente porque el destinatario son personas que dominan la doctrina cristiana. Antes, más bien, si ustedes leen las cartas pastorales, se van a dar cuenta que más bien el autor motiva a que los que están recibiendo la carta defiendan la sana doctrina, que procuren conservar la sana doctrina, que cuiden la sana doctrina
de entre tanta herejía, porque las cartas pastorales combaten herejías. Y precisamente las dos herejías que combaten son las dos sectas más antiguas que han atacado al cristianismo desde sus propios orígenes, que son, número uno, los judaizantes y en segundo lugar, los gnósticos. Estas son las dos grandes sectas de dolores de cabeza de Pablo en el siglo I y obviamente en este siglo XXI, como dice el rey Salomón, no hay nada nuevo debajo de esta tierra y no es de extrañar que hoy en día las dos sectas de dolores de cabeza del siglo I son las sectas de dolores de cabeza de nosotros hoy en día. No podemos dudar del daño tan grande que los judaizantes están haciendo a las iglesias cristianas, pero también tenemos que entender que la ideología de género opera más que todo no a nivel de iglesia, sino a nivel del pensamiento del mundo. Porque, por ejemplo, el tema de la ideología de género era un tema que estaba desarrollado ya en los textos gnósticos 3. Por ejemplo, el Evangelio de Tomás sugiere que María Magdalena tenía que convertirse en hombre para poder ser digna de la vida eterna. Entonces, la idea de la ideología de género, la idea del libertinaje, de una desmoralización de las cosas, era propio del gnosticismo. Los gnósticos decían que aunque el oro se embarrara de barro, no dejaba de ser oro, y los gnósticos no tenían límites morales, o sea, ellos estaban completamente entregados al placer, estaban completamente entregados a la inmoralidad, aunque prohibían casarse. Y esto es algo muy interesante porque a través de la ideología de género y sabemos que la ideología de género trae otros paquetes con ellas, como por ejemplo el tema del aborto. La ideología del género y el aborto no son más que un intento por empezar a reducir la población de la humanidad. Y esta era una idea propia del gnosticismo, porque los gnósticos prohibían casarse. Ustedes verán que en varias ocasiones Pablo habla de falsos maestros que prohíben casarse, que insinuaban que la mujer podía perder su salvación si tenía hijos. Y esto precisamente tenemos que encontrar su forma. Los judaizantes siguen existiendo hasta el siglo XXI, han tenido un resurgimiento desde que el Estado de Israel volvió, y los gnósticos están hoy en día presentes en la ideología del género y en la ideología del aborto. Y estos son los temas que atacan las cartas pastorales, ¿ok? Muy bien, entonces, ¿cuáles son aquellos argumentos que se utilizan para decir que, por ejemplo, las cartas pastorales no son escritos de Pablo? Bueno, en primer lugar, se ha sugerido, y hay que reconocer que existe un gran vacío en textos de finales del siglo I y principios y la primera mitad del siglo II. Hay un completo vacío con relación a citas que se hagan de estos textos, es decir, no abundan. No obstante, podríamos mencionar uno muy interesante que encontramos y podría apelar a una persona a que sí tenemos una cita temprana de una de las cartas pastorales en la carta de Policarpo de Esmirna a los filipenses. Quiero leerles lo que la carta de Policarpo de Esmirna a los filipenses dice, abro comillas. Dice, el principio de todos los males es el amor al dinero, sabiendo por tanto que nada hemos traído al mundo y que no podremos llevar nada. Nadie puede negar que esto que acaba de escribir Policarpo de Esmirna precisamente son también dos citas que podemos encontrar en Primera de Timoteo. Quiero leerlas brevemente. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 7, dice así, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Y después el versículo 10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, muchos apelan a que no es verdad que no existen citas de las pastorales en escritos primitivos del cristianismo y apelan a este texto de Policarpo de Esmirna. Sin embargo,
no podemos asegurar, queridos hermanos, que esta cita de Policarpo de Esmirna sea precisamente a Policarpo citando al apóstol Pablo, porque precisamente esta frase de que el principio de todos los males es el amor al dinero, y esta frase de que nada hemos traído al mundo y nada nos podremos llevar, eran dos refranes populares del tiempo de Pablo en el siglo I, y también era popular, un refrán griego popular del siglo II. Así que aquí también podríamos encontrar una explicación completamente válida, y es que tanto Pablo como Policarpo están citando simplemente refranes en común de su tiempo. Entonces podría ser, sí, podría ser que Policarpo citó a Pablo, pero no lo podemos asegurar, porque esta frase del principio de todos los males es el amor al dinero y nada hemos traído al mundo y nada nos podremos llevar, no son citas del intelecto de Pablo, no son citas propias de la pluma de Pablo, sino que, vuelvo a repetir, Pablo está citando refranes populares. Entonces, es verdad que no encontramos citas de las pastorales ni a finales del siglo I, ni a principios, ni en la primera mitad del siglo II. No obstante, tampoco este es un argumento que sea totalmente concluyente. Es decir, es verdad, eso es verdad, y es sospechoso, tenemos que decirlo también, pero tampoco es una evidencia que concluya el tema por completo. En segundo lugar, hay algunos temas que también se han apelado para decir que las cartas pastorales no son de Pablo, y también es el asunto de que encontramos diferencias históricas muy marcadas en lo que Hechos de los Apóstoles nos dicen con relación a lo que las pastorales nos dicen. Por ejemplo, la prisión romana que presenta Hechos de los Apóstoles es radicalmente distinta a la prisión que nos presenta Segunda de Timoteo, y es tan radical la diferencia que no podemos intentar conciliar los textos y decir que se está hablando de una misma situación. No cabe duda que son dos situaciones completamente distintas. Vamos a leer Hechos 28, del 30 al 31, para que podamos ver lo que Lucas nos dice con respecto a la prisión de Pablo en Roma, y después vamos a leer lo que Pablo dice de su prisión también en Segunda de Timoteo. Dice la Biblia de la siguiente manera: en Hechos capítulo 28, versículo 30 y 31, Lucas dice lo siguiente: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada. Vean ustedes que a Pablo en Roma, según Lucas, se le dio casa por cárcel, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Nótese que Pablo podía recibir a cualquier persona con toda libertad, y de hecho el 31 termina diciendo estas palabras: predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Entonces, como podemos ver, la prisión de Pablo en Hechos es por decirlo así, una prisión favorable. Le es favorable para seguir ejerciendo su ministerio. Sin embargo, ahora veamos lo que las pastorales dicen sobre la misión de Pablo. En Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 6, se dice lo siguiente. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 6. Vean cómo Pablo ahora habla de esta prisión. Dice Pablo: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Entonces, como ustedes pueden ver, son dos prisiones totalmente distintas. Entonces, ¿qué es lo que estoy queriendo decir? Tenemos que reconocer las dificultades de querer admitir las cartas pastorales como producto de la autoría de Pablo. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a reconocer que las cartas pastorales fueron escritas por Pablo, tenemos que admitir y suponer 3 cosas. Número 1, que Pablo salió libre de su primera prisión, la prisión de la cual nos habló Lucas. Número 2, tenemos que reconocer que Pablo hizo un segundo viaje misionero
Y número 3, tendríamos que reconocer que Pablo experimentó una segunda prisión romana donde alcanzó el martirio. Y es importante mencionar que ni siquiera las pastorales mencionan en ningún lado una insinuación de que Pablo haya hecho un cuarto viaje misionero, ni tampoco hay una insinuación de que Pablo esté sufriendo una segunda prisión. Entonces, pues estos son argumentos fuertes, por supuesto, para poder discutir si estos textos son de Pablo o no. No obstante, queridos hermanos, yo quiero decirles que me parece a mí que no cabe la menor duda que efectivamente tenemos toda la solidez histórica para poder suponer estas tres cosas, porque efectivamente vamos a ver, conforme pasa esta lección, que Pablo fue libre de su primera prisión romana bajo el dominio de Nerón. Vamos a aprender también de que Pablo ejerció un cuarto viaje misionero y vamos a ver en tercer lugar que efectivamente Pablo volvió a sufrir una segunda prisión romana y en esta prisión romana fue decapitado por orden de Nerón. Entonces, ¿cuáles son los argumentos para poder sostener esto? Bueno, en primer lugar, quiero compartirles algunas evidencias. Bueno, lo primero que quiero compartir es un texto de finales del siglo I de Clemente de Roma a su carta a los Corintios. Esta carta fue escrita en el año 96 después de Cristo. Es decir, estamos hablando que hay una diferencia entre Pablo y la carta de más o menos 30 años, lo cual hace que sea muy, pero muy importante el testimonio de Clemente de Roma, que según la tradición llegó a ser el cuarto obispo en sucesión de la ciudad de Roma. Les quiero compartir este texto. Clemente dice: por razón de celos y contiendas, Pablo, con su ejemplo, señaló el premio de la resistencia paciente. Después de haber estado 7 veces en grillos, de haber sido desterrado, apedreado, y vean lo que va a decir aquí, predicado en el oriente y el occidente, ganó el noble renombre que fue el premio de su fe, habiendo enseñado justicia a todo el mundo y alcanzado los extremos más distantes de Occidente. Y cuando hubo dado su testimonio delante de los gobernantes, partió del mundo y fue al lugar santo, habiendo dado un ejemplo notorio de resistencia paciente. Vean ustedes que en el año 96, Clemente de Roma nos está afirmando que Pablo llegó a ejercer su ministerio hasta los extremos de Occidente. ¿Qué eran los extremos de Occidente en ese tiempo? Bueno, los extremos de Occidente en ese tiempo era lo que hoy conocemos como España, lo que conocemos como Francia, o lo más lejano, Gran Bretaña. Entonces, Clemente dice que Pablo logró ir hasta los extremos de Occidente, y vamos a ver que en la carta a los romanos, Pablo les dice a los romanos que él tiene deseos de ir a Hispania. Entonces, con esta cita de Clemente de Roma, podemos entender que realmente Pablo logró ese proyecto después de haber salido de su prisión romana. Pablo logró ir hacia el extremo de Occidente, es decir, entiéndase como Hispania. Luego, el canon de Muratori. El canon de Muratori en el año 180, siglo II, dice lo siguiente: los hechos de todos los apóstoles han sido escritos en un libro, dirigiéndose al excelentísimo Teófilo. Lucas incluye una por una las cosas que fueron hechas delante de sus propios ojos, lo que él muestra claramente al omitir la pasión de Pedro y también la salida de Pablo al partir de la ciudad. ¿Cuál ciudad? Roma, para España. Entonces vemos acá que el canon de Muratori dice que Lucas registró todo lo que él vio y por esa razón él no registró el martirio de Pedro y el martirio de Pablo, pero dice aquí el canon de Muratori que Pablo logró salir de la ciudad, entiéndase Roma, hacia España. Entonces, esta es la segunda cita histórica que tenemos a favor de que Pablo fue libre de su primera prisión romana
Y en segundo lugar, otra evidencia de que Pablo logró llegar a España. Ahora, vean lo que dice el historiador, el padre de la historia del cristianismo, Eusebio de Cesarea, en el siglo IV, en su obra Historia de la Iglesia. Esto lo dijo Eusebio en el libro 2, capítulo 22, párrafo 2. Dice lo siguiente, Eusebio: Nerón envió a Festo como sucesor de Félix, y Pablo fue juzgado ante él y llevado preso a Roma. Aristarco lo acompañaba y recibe la designación de compañero de prisiones de epístolas. Eso lo podemos confirmar en Colosenses 4:10. En este punto, Lucas escribió los Hechos de los Apóstoles. Termina su historia con la declaración de que Pablo pasó 2 años enteros en Roma en libertad vigilada, predicando sin obstáculos. Vean que hasta acá, Eusebio, lo único que está reafirmando es lo que dice Lucas capítulo 28, pero vean después lo que dice Eusebio. Después de defenderse con éxito, se cuenta que el apóstol reanudó el ministerio de predicación y que, volviendo por segunda vez a la misma ciudad, encontró la plenitud de su martirio. Entonces, aquí tenemos otro registro histórico de que Pablo logró salir de su primera prisión romana, que él se defendió y salió adelante de esta prisión romana, y que luego volvió a ejercer su ministerio de predicación, volvió a ser encarcelado y va a morir en Roma. Ok, después dice así Eusebio: durante su encarcelamiento redactó la segunda epístola a Timoteo, mencionando tanto su anterior defensa como su inminente consumación. Observemos su testimonio acerca de esto. Vean qué interesante, porque Eusebio nos está queriendo decir que precisamente, vamos a ver, Eusebio nos está queriendo decir que la evidencia de que Pablo logró salir y ahora se está enfrentando a otro tipo de encarcelamiento se puede ver de manera implícita en la primera carta a Timoteo, porque dice Eusebio: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación a los gentiles que oyesen. Así fui librado de la boca del león. Segunda de Timoteo 4:16 y 17. Así muestra claramente con esto que en la primera ocasión, con el fin de su misión, predicación, pudiera quedar cumplida, fue rescatado de la boca del león, refiriéndose aparentemente a Nerón debido a su ferocidad. No añade ningunas palabras como él me librará de la boca del león, pero cuando veía por el Espíritu Santo que su muerte era inminente, de modo después de las palabras, fui librado de la boca del león, prosigue, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial, indicando su inminente martirio. Este martirio lo predice con más claridad en la misma carta al decir: porque yo estoy siendo derramado como libación y el tiempo de mi partida está cercano. Segunda de Timoteo 4:6. Ahora, en esta segunda epístola a Timoteo, dice que solo Lucas estaba con él cuando escribía y que su primera defensa ni él estaba. Por tanto, es probable que Lucas escribiera los Hechos de los Apóstoles en aquel tiempo, es decir, cuando no estuvo con Pablo en su primera defensa, registrando los acontecimientos acaecidos durante el tiempo en que estuvo con Pablo. He dicho esto para mostrar que el martirio de Pablo no tuvo lugar durante la estancia en Roma que describe Lucas, por cuanto el talante de Nerón era al principio más benévolo. Era probable, más fácil, que la defensa de la fe hecha por Pablo fuese aceptada, pero cuando pasó Nerón a cometer crímenes más desalmados, los apóstoles fueron atacados junto con los demás. Entonces, queridos hermanos, vean ustedes acá que aquí tenemos una referencia muy clara de Eusebio de Cesarea en el siglo IV, de que efectivamente Pablo fue libre de una prisión, volvió a ejercer un ministerio, lo cual involucra un cuarto viaje misionero, y también hay evidencia histórica que reconoce que en este segundo
segunda prisión romana, Pablo sufrió el martirio, específicamente en el año 67, porque ese fue el año en que Pablo experimentó el martirio, en el año 67 después de Cristo. Ahora, es importante, queridos hermanos, que después de ver que tenemos todo el derecho histórico de suponer estas tres cosas para reconocer la autoría paulina, ahora es importante que entendamos la evidencia interna, porque hay bastante evidencia interna para reconocer que Pablo escribió las pastorales. Y después de que demos esta evidencia interna, es cuando podemos confiar en las cartas pastorales para poder armar el cuarto viaje misionero de Pablo, que vamos a ver en un mapa. Entonces, ¿cuáles son los argumentos a favor de que Pablo realmente escribió las cartas pastorales? Bueno, primero que todo, la tradición. No hay un desacuerdo en la tradición, siglo I, siglo II, siglo III, siglo IV, siglo V. No hay un solo desacuerdo en los primeros 5 siglos de la tradición cristiana, tanto de Oriente como de Occidente, que Pablo sea el autor de las pastorales. Eso es un argumento muy poderoso. La iglesia nunca dudó tal cosa en los primeros siglos. Número 2, el estilo. Nosotros en las cartas de Pablo, de las cuales no hay duda que él escribió, como Filipenses, Romanos, Primera y Segunda de Corintios, ¿qué encontramos? Pues encontramos prólogos, noticias personales de Pablo, situaciones específicas, saludos finales. Y esas cosas son también las que aparecen. El mismo estilo aparece en las cartas pastorales. En segundo lugar, es su propósito apologético. No hay duda de que Pablo era una persona que en todas sus cartas desarrolló una apologética contra las sectas judaizantes. Los judaizantes que querían obligar a los gentiles a guardar temas litúrgicos que eran solo entre Dios y la nación de Israel, como el Shabbat, como la circuncisión, la insinuación de que la salvación era por obras o la insinuación de que era una obligación de los gentiles guardar estas cuestiones litúrgicas que eran propias de la nación de Israel. Pablo, en sus escritos, siempre desarrolló el tema de la apologética antijudaizante. Y adivinen qué, las pastorales también desarrollan ese tema. En las pastorales encontramos muchas referencias donde se habla en contra de falsos maestros de judíos que vienen a traer cuestiones de genealogías interminables, y Pablo dice que pretendiendo ser doctores de la ley, no saben nada de lo que afirman. No cabe duda que las cartas pastorales tienen ese sello de la apologética antijudaizante de Pablo. Número 4, la teología de los textos paulinos es la misma teología que encontramos en las cartas pastorales. Solo para mencionarles algunos ejemplos, quiero enseñarles este cuadro que tengo acá. Vean las relaciones que podemos encontrar. La utilidad de la Torá. Pablo habló de la utilidad de la Torá exhaustivamente en Gálatas 3, del 19 al 22, y ese mismo tema aparece en Primera de Timoteo. El sometimiento a la autoridad, Pablo lo desarrolló en Romanos 13 y vuelve a aparecer en Primera de Timoteo y en Tito. La defensa de las afirmaciones de Pablo como apóstol de los gentiles. Pablo defiende que él es apóstol de los gentiles en muchas partes de sus cartas. Un ejemplo es Romanos 15, y Pablo defiende que él es apóstol de los gentiles en Primera de Timoteo. El rol de las mujeres, Pablo lo desarrolla con gran exhaustividad en Primera de Corintios 11, y Pablo ese tema también lo desarrolla en Primera de Timoteo. La pureza de los alimentos, Pablo lo discute en Romanos 14, y Pablo lo vuelve a mencionar en Primera de Timoteo 4:4. Una de sus doctrinas más importantes, la justificación por gracia, desarrollada con gran exhaustividad en Gálatas capítulo 3, Pablo lo menciona en Segunda de Timoteo y en Tito. Pablo es vehemente, nuevamente en las pastorales, en decir que somos justificados por gracia y no por obras. Y finalmente, las famosas listas de pecados que son propias de Pablo, de los homosexuales, los hechiceros, los borrachos, todas estas cosas que aparecen en Romanos 1, en Primera de Corintios capítulo 6, y adivinen que esas listas vuelven a aparecer también típicas de Pablo en Primera de Timoteo
y en segunda de Timoteo. Entonces, vemos que no solo las cartas tienen apologética antijudaizante, sino que tienen todo el sello de la teología del apóstol Pablo. Es por eso que podemos confiar en que Pablo es el autor de las cartas pastorales. Otra cosa que tenemos que mencionar, si las cartas pastorales no son de Pablo, entonces son una pseudoepigrafía, es decir, pseudo falso epigrafía escrito, un falso escrito. Es decir, aquí, ¿qué es una pseudoepigrafía? Cuando un autor desconocido le atribuye su escrito a un autor, a un personaje de gran autoridad que vivió mucho antes que él. Y ahí encontramos muchas pseudoepigrafías, tanto en el Antiguo como Nuevo Testamento. El libro de Enoc del Antiguo Testamento es una pseudoepigrafía. Según el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Judas Iscariote, son pseudoepigrafías. ¿Y qué encontramos en las pseudoepigrafías? Pues en las pseudoepigrafías encontramos muy pocos datos personales, pero en las cartas pastorales encontramos datos personales que no son propios de las pseudoepigrafías. Por ejemplo, Pablo le dice a Timoteo que ya no tome más agua por causa de sus problemas intestinales, sino que tome vino. O, por ejemplo, Pablo le recuerda a Timoteo la fe de su madre y de su abuela, Eunice y Loaida. O, por ejemplo, Pablo menciona que Demas, que era uno de los colaboradores de Pablo, que aparece en la carta a Filemón, le ha abandonado y ha amado más este mundo. Y así encontramos una serie de montones de detalles personales que no son propios de las pseudoepigrafías. Así que es completamente insostenible decir que las cartas pastorales no fueron escritas por Pablo. Ahora, entendiendo esto, queridos hermanos, es que podemos armar el viaje misionero del apóstol Pablo. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Bueno, entendiendo que podemos confiar en los datos de las pastorales, podemos mencionar un poco de la actividad del cuarto viaje misionero del Pablo. No podemos hacer una ruta como en el primero, segundo y tercer viaje misionero. No lo podemos hacer porque simplemente eso no lo podemos hacer porque no tenemos los detalles históricos, pero sí podemos afirmar algunas cosas. Algunas cosas son las que vamos a afirmar en este mapa que vamos a usar. Pero antes de ver el mapa, de armar el texto en el mapa, hablar de un poco del mapa y la actividad de Pablo en este cuarto viaje misionero, pues vamos a hablar un poco de la evidencia que tenemos del cuarto viaje. Entonces, lo primero es apelando una vez más a esta cita de Clemente de Roma, que ya leí anteriormente, donde Pablo, dice Clemente, logró llegar a los extremos más distantes de Occidente, entiéndase como Hispania. Ok, ahora, ¿qué podemos afirmar con toda seguridad del cuarto viaje misionero de Pablo, ahora dependiendo de las pastorales? Escúchenme, solo tres cosas podemos afirmar. ¿Cuáles son? Bueno, en primer lugar, sabemos de que Pablo tenía pensado viajar a España. Eso lo dice con toda claridad Romanos capítulo 15, versículo 23 y 24. Leo rápidamente. Dice así, pero ahora no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Entonces, sabemos a ciencia cierta que el apóstol Pablo tenía pensado ir a España y no nos debe de extrañar que Clemente de Roma, 30 años después, dice que Pablo logró ir ahí. ¿Qué más podemos saber? También tenemos motivos para pensar que Pablo logró salir de su primera prisión romana porque cuando él se dirige a Filemón, que es una de las cartas de la cautividad, Pablo se encuentra sumamente expectante, ¿verdad?
sumamente positivo en el hecho de que él podrá ser libre, porque Filemón 1:22 dice, prepárame también alojamiento porque espero que por vuestras oraciones os seré concebido. Entonces, las cartas de Pablo nos permiten pensar que Pablo realmente estaba seguro de que él iba a ser libre de su primera prisión y tenía pensado ir a España. Eso es lo primero que podemos deducir. Número 2, sabemos que Pablo, después de que estuvo en España, estuvo en Nicópolis, ¿ok? Para pasar el invierno. Eso lo sabemos porque Pablo le dice a Tito que él va a estar en Nicópolis esperando el invierno y que Tito vaya a encontrarse con él. Vean lo que dice. Cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí a Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. Ya casi vamos a mencionar en el mapa dónde está Nicópolis y qué podemos decir de Nicópolis. Pero entonces, Pablo viajó a España y al regresar, en su camino de regreso a Oriente, Pablo estuvo en Nicópolis, aguardando el invierno, y ahí estaba esperando que su hijo Tito llegara a él. 3, ¿qué podemos decir también? Que es la tercera cosa que podemos afirmar. Podemos afirmar que Pablo, después de Nicópolis, viajó a la región de Macedonia. Ahorita voy a marcar la región de Macedonia para que ustedes la vean en el mapa. Y eso lo sabemos por Primera de Timoteo 1:3. En Primera de Timoteo 1:3. ¿Cómo te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos a que no enseñen diferente doctrina? Entonces, podemos ver por las pastorales que Pablo afirma que cuando él viajó por Macedonia, él le pidió a Timoteo, que se quedara en Éfeso para hacer callar falsos maestros. Entonces, después de este recorrido de Pablo por Macedonia, Pablo sufrirá un segundo arresto que lo llevará a Roma y ahí será decapitado. Una vez más, Eusebio de Cesarea dice lo siguiente en su libro Historia de la Iglesia. Así sucedió que este hombre, Nerón, el primero en ser proclamado públicamente como adversario de Dios, se lanzó a dar muerte a los apóstoles. Se cuenta que durante su reinado, Pablo fue decapitado en la misma Roma y que Pedro fue crucificado. Y los cementerios allá designados por los nombres de Pedro y Pablo confirman el registro. Entonces, Pablo en algún momento de su viaje por Macedonia, que él está mencionando en 2 de Timoteo, fue arrestado. ¿Por qué fue arrestado? No lo sabemos. ¿Cuándo fue arrestado? No lo sabemos. ¿En qué lugar específico de Macedonia fue arrestado? No lo sabemos. No podemos afirmar cosas de las cuales no tenemos ningún registro histórico. Pero de ahí sabemos que Pablo volverá a ir a Roma para alcanzar el martirio. Y esto nos hace pensar, queridos hermanos, y reflexionar, y ya para ir terminando, en que tenemos que recordar lo mucho que es necesario sufrir por causa del nombre de Cristo Jesús. Pablo fue muy vehemente en este tema. Pablo siempre que visitaba las iglesias las fortalecía y les decía, es necesario que entremos al reino de Dios a través de muchas aflicciones y a través de muchos dolores. Y escúchenme bien esto, hermanos. Cristo Jesús nos pide que suframos por él. Cristo dijo que el que pierda padre o madre o hijos o hijas o esposa o bienes por causa de mí, hallará eso y mucho más en la siguiente vida. Y Cristo está en todo el derecho de pedirnos que suframos porque precisamente hemos sido comprados con su sangre. Nosotros le pertenecemos a él. Hemos sido comprados no con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la preciosa sangre de Jesucristo, como dice el apóstol Pedro. Es por esta razón que Cristo puede esperar de nosotros que nosotros suframos y nosotros no debemos enojarnos con el Señor Jesús cuando pasamos persecución. Y esto Pablo lo entendió. Pablo entendió eso desde el inicio. Recordemos que Cristo le dijo a Ananías,
yo le mostraré a él, ¿verdad? A Pablo, refiriéndose Jesús a Pablo, yo le mostraré a él lo mucho que debe de sufrir por mi nombre. Así que, queridos hermanos, solamente decirles que si alguno de ustedes está pasando por tribulación o persecución por causa del nombre de Cristo, quiero decirles que bienaventurados sois, porque cada uno, cuando sufre por causa del Evangelio y del Señor Jesucristo, está reservado para él grandes galardones en el reino de los cielos. Entonces, que nuestra vida cristiana se impulse por el amor de Cristo Jesús. Cristo Jesús, Pablo fue un eterno enamorado de Cristo Jesús y por eso Pablo se entregó como se entregó y sufrió como sufrió por causa del nombre de Cristo Jesús. Quiero terminar mostrando el mapa para que podamos hacer una reflexión. Entonces, como podemos ver acá en el mapa, voy a acercarlo un poquito más. Sabemos que Pablo fue libre de su segunda prisión romana. Aquí tenemos a Roma y después de esa prisión romana, Pablo, según lo que hemos estudiado, se dirigió a Hispania, ¿ok? A esta región que está acá. Pablo se dirigió a España. ¿Qué ruta siguió Pablo? No lo sabemos, no vamos a especular. Muchas rutas se pudieron haber usado en ese tiempo. Así que lo único que podemos afirmar del cuarto viaje misionero de Pablo es que Pablo desde Roma fue a los extremos de Occidente, que es España. Después de eso, podemos saber por boca de Pablo en Tito que él va a estar en Nicópolis. Nicópolis era una región aquí en el suroeste de Macedonia, lo que hoy conocemos como Grecia, y Nicópolis era un puerto muy importante. Era un puerto con grandes edificaciones. El historiador judío Flavio Josefo, en su obra Antigüedades de los Judíos, dijo lo siguiente sobre Nicópolis. Es la Nicópolis de Epiro, porque habían varias Nicópolis en ese tiempo, pero específicamente aquí Pablo se está refiriendo a la Nicópolis de Epiro. Dice así, Flavio Josefo, está hablando de Herodes el Grande y dice así, hizo erigir para los rodios el templo de Pitio y les dio además mucho dinero para la construcción de naves. Construyó al levantar muchos edificios públicos para la ciudad de Nicópolis, fundada por César cerca de Accio. Cerca de Accio. Vean lo que dijo Josefo. Josefo dice que Herodes el Grande edificó muchos edificios públicos en la ciudad de Nicópolis que había sido fundada por César. Nicópolis era una ciudad muy importante. Ahí se celebraban unos juegos romanos cada 4 años y eran importantes, competían con los Juegos Olímpicos de Atenas también. Entonces Pablo decidió quedarse en este lugar donde se le celebraban, que era un importante puerto. Ahí decidió pasar el invierno. Ahí estaba esperando que regresara su hijo espiritual Tito, porque recordemos que Tito estaba en Creta. Creta está acá. Tito estaba acá en Creta y de Creta la instrucción era que cuando llegara Tíquico, Tito se encontrara con Pablo aquí en el invierno y aguardara el invierno en Nicópolis de Epiro con Pablo. Que por cierto, los Juegos Olímpicos que se celebraban en esta ciudad portuaria de Nicópolis eran unos juegos que eran siempre en honor del dios Apolos, el dios del sol griego. Entonces era una ciudad bastante importante en ese tiempo. Dice la Biblia, por lo que Pablo dijo en 2 de Timoteo, que después de eso Pablo viajó por Macedonia. Entiéndase entonces que Pablo volvió a visitar una vez más a la iglesia de Berea, a la iglesia de los tesalonicenses, a la iglesia de los filipenses. Una vez más, Pablo visitó estas iglesias que eran muy importantes para él, que él había levantado en su segundo viaje misionero. Y finalmente es en algún punto acá de Macedonia donde Pablo será arrestado, vuelvo a repetir,
¿Por qué? No sabemos. ¿Cuándo? No sabemos. ¿En qué punto específico? No sabemos. Pero lo único que podemos saber es que de Macedonia volverá a ser llevado a Roma, donde Nerón cortará la cabeza del apóstol Pablo y Pablo entregará su vida por causa de Jesucristo. Como dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir era ganancia. Y efectivamente Pablo experimentó esto. Queridos hermanos, he terminado esta enseñanza del cuarto viaje misionero de Pablo. Queridos hermanos, muchas gracias por haber estado conmigo hoy en este live. Espero verlos en el Instituto Paulino para enero del 2022. Que Dios les bendiga y que tengan mucha paz. Que estén bien.